Anthropic publicó Claude Design el 17 de abril y 3 días antes, su director de producto había renunciado en silencio a la junta directiva de Figma. Sin comunicado, sin explicación. Esa renuncia lo dice todo sobre lo que está pasando de verdad. El 14 de abril de 2026, Mike Krieger presentó su renuncia a la junta directiva de Figma, sin comunicado oficial, sin declaraciones públicas, sin agradecimiento por parte de Figma ni de Anthropic. Solo silencio. Krieger no es cualquiera. Es el cofundador de Instagram, la persona que construyó una de las aplicaciones más usadas de la historia, y el director de producto de Anthropic. Llevaba menos de un año sentado en ese consejo de administración. 3 días después, el 17 de abril, Anthropic lanzó Claude Design, y la acción de Figma cayó un 6,8% en una sola sesión bursátil. ¿Casualidad? Difícilmente. Pero la historia real no está en ese porcentaje. Está en lo que Anthropic hizo meses antes del lanzamiento y en por qué ninguna de las dos empresas quiso explicar nada. Para entender esto tienes que saber qué era la relación entre Anthropic y Figma antes del 17 de abril. No eran rivales. Eran socios con nombre y apellidos. Figma había integrado los modelos de Claude en sus propias funcionalidades de inteligencia artificial. Era uno de los socios tecnológicos más visibles de Anthropic en el espacio del diseño digital. Y encima, el director de producto de Anthropic formaba parte del consejo de administración de Figma. Eso no es una relación normal entre empresas de sectores distintos. Es una alianza. Figma no es una empresa pequeña. Controla entre el 80 y el 90% del mercado de diseño de interfaces profesional para webs y aplicaciones. Cada diseñador de producto que conoces probablemente trabaja en Figma. En 2022, Adobe intentó comprarla por $20.000 millones. Los reguladores bloquearon la operación en 2024. Figma siguió siendo independiente, dominante, la referencia absoluta en su sector. Entonces llega Claude Design. ¿Qué es exactamente? En la superficie es un producto que genera prototipos interactivos, presentaciones, páginas de aterrizaje y sistemas de diseño completos desde una conversación en lenguaje natural. Le describes lo que quieres y aparece un diseño. Puedes importar tu codebase para que aprenda el estilo visual de tu empresa y lo aplique a todos los proyectos siguientes. Exportas a Canva, PDF, HTML autónomo o directamente a Claude Code. Funciona con Opus 4.7, el modelo de visión más potente de Anthropic ahora mismo. Lo más interesante del lanzamiento no fue el producto en sí, sino cómo funciona el onboarding. Cuando lo configuras por primera vez, Claude Design lee los archivos de diseño y el código de tu empresa, extrae principios visuales, paletas, tipografías y componentes y construye automáticamente un sistema de diseño propio aplicable a todo lo que generes después. Imagina que contratas a un diseñador que estudia todos los proyectos anteriores de tu empresa antes de hacer cualquier cosa. Eso es exactamente lo que ocurre en los primeros minutos de configuración. Wall Street leyó el anuncio de una sola manera. Amenaza directa a Figma. El mercado no esperó reviews independientes ni análisis técnicos. La acción cayó ese mismo día. Pero la parte más reveladora de esta historia no está en la reacción bursátil. Meses antes del lanzamiento oficial, algo curioso ocurrió en la comunidad de desarrolladores. Alguien descubrió que si le dabas a Claude un conjunto específico de instrucciones, un prompt escrito en Markdown de unas pocas páginas describiendo cómo debía razonar el diseño de interfaces, el modelo cambiaba radicalmente. Los resultados visuales pasaban de ser mediocres a ser sorprendentemente buenos. Sin modificar el modelo, sin fine-tuning, sin ninguna ingeniería adicional bajo el capó. Ese conjunto de instrucciones se empezó a conocer en la comunidad como el Design Skill de Anthropic y terminó filtrándose en GitHub. Literalmente puedes ir ahora mismo al repositorio Elder Plinius CL4R1T4S y encontrar el System Prompt completo de Claude Design. No está guardado bajo 7 llaves.
es Markdown, es texto. Es que cuando le explicas al modelo exactamente cómo razonar sobre composición, tipografía y jerarquía visual, el resultado mejora de forma dramática. ¿Por qué es importante esto? Porque rompe el mito de que los modelos de lenguaje necesitan entrenamiento especializado para hacer bien cosas específicas. A veces solo necesitan el contexto correcto. Es como darle a alguien las instrucciones del IKEA antes de montar un mueble. Con ellas el resultado es predecible. Sin ellas, el mismo intento acaba en caos. El modelo no cambia, el contexto sí. Piénsalo un momento. La supuesta magia de Cloud Design no es ningún avance técnico revolucionario desarrollado en secreto durante años. Es la productización de un insight que la propia comunidad había descubierto, publicado y compartido abiertamente antes del anuncio oficial. Anthropic lo empaquetó en una interfaz, lo envolvió en su modelo más potente y lo distribuyó a millones de personas que ya tienen suscripción de pago. ¿Eso es brillante o es oportunista? Posiblemente las dos cosas al mismo tiempo. Ahora viene el detalle que más me llama la atención de toda esta historia. El 14 de abril, The Information publicó que el nuevo producto de Anthropic incluiría herramientas de diseño que competirían directamente con Figma. Ese mismo día, Mike Krieger entregó su renuncia a la junta de Figma. No hubo nota de prensa, no hubo agradecimiento mutuo, no hubo una sola palabra pública por parte de ninguna de las dos empresas explicando el motivo. El cofundador de Instagram, director de producto de Anthropic, lleva menos de un año en el consejo de una empresa con la que Anthropic acaba de convertirse en competidor directo. Y se va en silencio, el mismo día que se filtra la noticia del producto. Eso no es coincidencia. Eso es gestión de un conflicto de interés, gestionado tarde o justo a tiempo, dependiendo de cómo leas el calendario. ¿Y vosotros creéis que Anthropic actuó limpiamente con Figma o que estar en ese consejo era una forma de tener acceso cercano a lo que Figma estaba construyendo? Decídmelo abajo, porque creo que hay dos lecturas muy distintas de lo que ocurrió aquí. Ahora bien, cuando miras el producto con detalle, la historia se complica. Cloud Design está en Research Preview. Eso significa acceso temprano con limitaciones reconocidas. TechCrunch lo probó el día del lanzamiento y documentó sin rodeos los puntos débiles. La importación del sistema de diseño solo funciona bien con codebases limpios y ordenados, no con los proyectos reales y complejos que tiene la mayoría de los equipos. La colaboración en tiempo real es básica. No hay nada que se acerque al multiplayer de Figma, que es precisamente lo que hace tan productivo el trabajo en equipo de diseño. La edición tiene aristas sin pulir. Hoy no sustituye el flujo de trabajo de un estudio de diseño profesional. Esto hay que decirlo claro. Pero eso no es lo que debería preocupar a Figma. Lo que debería preocupar a Figma no es lo que Cloud Design puede hacer hoy. Es para quién lo hace. Figma es una herramienta profesional con una curva de aprendizaje real. La usan diseñadores, que son una fracción pequeña de todas las personas que alguna vez necesitan crear algo visual. Existe un universo entero de gente que necesita producir trabajo visual sin ser diseñador y sin querer aprender Figma. La startup de 3 personas que necesita un prototipo para enseñar a un inversor la semana que viene. El fundador que trabaja solo y quiere probar una idea sin contratar a nadie. El equipo de marketing que necesita una presentación para mañana. El desarrollador que quiere visualizar una interfaz antes de escribir una sola línea de código. Esas personas no usan Figma. O lo usan mal. O pagan a alguien que lo use por ellos. Cloud Design apunta directamente a ese mercado. Al 90% de los casos de uso que nunca pertenecieron a Figma. Y al hacerlo establece una expectativa nueva en el mercado, que producir algo visualmente decente no requiere un diseñador, que una conversación de 2 minutos puede producir un resultado razonable. Si esto te parece fuerte, dale like para que llegue a más gente. Y si lo piensas desde la perspectiva del usuario que no es diseñador, el cambio de expectativas es brutal.
Hasta ahora, si querías que algo se viera bien, tenías 3 opciones: aprender Figma, contratar a alguien o aceptar que va a quedarse feo. Cloud Design añade una cuarta: conversarlo, y esa cuarta opción cuesta lo mismo que tu suscripción mensual a Cloud, sin aprendizaje, sin contratar a nadie, sin que quede fatal porque alguien lo hizo con PowerPoint a las 2 de la mañana. Una empresa llamada Brilliant, citada en el blog oficial de Anthropic como cliente beta, reportó pasar de más de 20 prompts a solo 2 para recrear páginas complejas con el sistema de diseño integrado. No es magia. Es que el modelo trabaja desde un contexto de diseño consistente que antes simplemente no tenía. Y hay algo que casi nadie está mencionando esta semana. Figma no llegó a esta batalla desarmada. Meses antes del lanzamiento de Cloud Design, Figma lanzó Figma Make, su propia apuesta de generación de interfaces con inteligencia artificial. Cloud Design no llega a un campo vacío. Llega a una guerra que ya estaba en marcha. Pensemos en una analogía. Cuando aparecieron las primeras impresoras láser de escritorio en los años 80, los diseñadores gráficos profesionales dijeron que nadie podría reemplazarlos porque aquellas máquinas producían resultados mediocres comparados con el trabajo profesional. Tenían razón, en parte. Las impresoras no reemplazaron al diseñador de alto nivel, pero sí eliminaron el trabajo de diseño de nivel medio que antes les pertenecía: los folletos, los carteles sencillos, las tarjetas de visita. Cloud Design juega en ese mismo territorio. No le quita el trabajo al diseñador principal de Spotify. Le quita el trabajo que ese equipo encargaba cuando nadie importante estaba mirando. Lo que está pasando en el fondo es una disputa por la capa de creación visual. Durante años, crear algo que se vea bien requería tiempo, habilidad y herramientas específicas. Figma democratizó el diseño para los diseñadores. Ahora Anthropic quiere democratizarlo para todos los demás. La pregunta no es si Cloud Design puede reemplazar a Figma hoy. La pregunta es: ¿qué ocurre dentro de 2 o 3 años, cuando la próxima generación de fundadores, desarrolladores y gestores de producto nunca haya necesitado abrir Figma, porque siempre ha tenido algo que produce un diseño decente en 2 minutos de conversación? El techo de demanda de Figma se erosiona, no de golpe, silenciosamente, con el tiempo. Mi postura sobre todo esto es clara. Anthropic no mató a Figma. Eso es un titular que vende bien, pero no aguanta 5 minutos de análisis. Lo que hizo Anthropic es más inteligente y más duradero. Tomó un insight que la comunidad ya había descubierto y publicado en GitHub. Lo empaquetó en una interfaz. Lo puso detrás de una suscripción que millones de personas ya pagan y lo distribuyó a escala masiva, a un coste marginal casi nulo para Anthropic. El precio de entrada son $20 al mes, que es exactamente lo que ya paga cualquier suscriptor de Cloud Pro. Cloud Design no tiene coste adicional. Compáralo con el coste de licencias de Figma para un equipo mediano, más el tiempo de onboarding, más la curva de aprendizaje. La ecuación económica habla sola para ese 90% de casos de uso que describía antes. Lo que me resulta más significativo de todo este episodio no es el producto en sí, es la velocidad a la que Anthropic puede convertir cualquier insight de la comunidad en distribución masiva a sus millones de suscriptores de pago. Eso es una ventaja estructural que ninguna herramienta especializada puede replicar fácilmente. Y la señal más clara de que dentro de Anthropic y dentro de Figma saben perfectamente que esto no es complementario, que es el inicio de una disputa real, es esa renuncia silenciosa. El director de producto de Anthropic deja el consejo de Figma sin una sola palabra pública de ninguna de las dos partes, el mismo día que la noticia se filtra. Eso no es lo que hacen dos empresas que se consideran aliadas. Lo que pasó entre Anthropic y Figma esta semana no es solo el lanzamiento de un producto, es el momento en que una empresa de inteligencia artificial decidió que la capa de creación visual también le pertenecía. Veremos si tienen razón. Si quieres que siga investigando estos movimientos que la prensa cuenta como noticias pero que en realidad son estrategia pura,
Suscríbete y activa la campanita. Aquí no reportamos lanzamientos. Los diseccionamos.